Quería darles un anuncio muy importante. Es unas semanas atrás, un grupo de hermanos que se empezaron a capacitar para evangelizar. Y me siento muy feliz por este grupo de hermanos. Le han puesto como nombre a este grupo Rescate. Ellos están yendo a hospitales, están yendo a muchos lugares, a las calles, a evangelizar personas, utilizando lo que Dios les ha dado como un recurso. Y quiero pedirle a todo el grupo Rescate que está saliendo con Asher. Asher es una bendición para nosotros que está capacitando a estas personas, que está con ellos. Y quisiera invitarlos a ponerse de pie para presentárselos. Ahí está Aldo, la hermana Betty, Carmen, Iliana, Jessica, John Omar, Johan, Leo, Lili, Luisa, Marco, Margot, Miriam, Nancy, Ruth, Sofía, Saskia y Jarocho. Pónganse de pie, por favor. Quiero darles un aplauso a ellos. Y obviamente Asher, que está con nosotros. Gracias, chicos, por la labor que están haciendo. No paren, sigamos yendo por las personas. Amén. Gracias. Y también quería en esta oportunidad aprovechar, nosotros cada primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena y aprovechamos también para orar y consagrar a los niños. Solo que tenemos una hermana, Daniel y Yossi, que no pudieron estar. Si podrían pasar, vamos a orar por su bebé, que quieren consagrarlo. Tiene que ser rápido, porque nos gana el tiempo. Y como les decía, cada primer domingo del mes lo hacemos, solo que este domingo no lo hicimos, este primer domingo del mes, así que lo vamos a hacer ahora. Vamos a orar por esta bebé. ¿Y qué es consagrar al bebé? Ciertamente en la Biblia no existe una directriz donde dice consagra a tu bebé, pero vemos momentos donde grandes hombres de Dios consagraron a sus hijos. ¿Qué significa eso? Empezar a cuidar algo que no te pertenece. No sé si alguna vez ustedes han prestado tal vez una cámara fotográfica, una computadora de alguien. ¿Les ha pasado? ¿Se han prestado? ¿Sí? Y empiezas a cuidar algo que no te pertenece y lo cuidas más porque ya no es tuyo. Bueno, esto es lo mismo que está haciendo Daniel y Yossi. Ellos están decidiendo consagrar a su hija y a partir de ahora van a cuidar algo que no les pertenece. Amén. Entonces vamos a orar por ella. Quisiera pedirte que puedas poner tu mano derecha hacia ella y puedas acompañarme en oración. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos esta bebé para ti, Dios. Declaramos, Dios, que esta bebé cumplirá y guardará, Señor, tus sueños, Señor, en el futuro. Que ella, Señor, será una voz profética, Dios, para sus tiempos, Dios, para su generación. Te pedimos, Dios, que la guardes, Dios, que tus ángeles acampen alrededor de ella, que la mantengas con salud, Dios, con fortaleza, que le des sabiduría desde su niñez, Dios, y temor a tu presencia, Dios. Oro, Dios, por sus padres, Dios, para que les dé sabiduría para poder cuidar, Dios, y proteger, Dios, a esta bebé. Declaramos, Dios, que los mejores tiempos de sus vidas están por venir, Señor. Padre, gracias, Dios, por lo que estás haciendo en sus vidas y gracias por lo que vendrá en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso. Ahí yo quisiera que puedas poner tu mano derecha hacia ellos y repite conmigo: en el nombre de Jesús, como iglesia, bendecimos a esta bebé, bendecimos este matrimonio y declaramos que la gracia y el favor está sobre ella, que los cielos han sido abiertos y que ángeles acampan alrededor de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Y lo último que quería anunciarles y que es muy importante, no sé si el video ya lo tienen listo, Javier, o para el final. No sé si está. ¿Para el final ya? Ok. Solo decirles entonces, hermanos, que las entradas de la conferencia Ruge ya están a la venta. Solo las 50 primeras entradas tienen un descuento, así que cómprala lo antes posible. Hay dos formas de comprar las entradas, presta atención. Puedes comprarlas online, escaneando el código QR que está ahí en la pantalla de bienvenida. Y también puedes comprarlo y adquirirlo con el líder de célula o discipulador. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Hay una persona que va a estar a cargo de las ventas de las entradas y esa persona es Winnie. Winnie, aquí está. Ahí está Winnie, es chiquititita. Ella no es una niña, es una madre. Tiene 2 hijos, por si acaso, está casada. Algunas personas se la han querido meter a la escuela dominical. Ella es una mujer adulta, por favor. ¿Okay? Aquí hay. Bueno, estamos regalando estas entradas. ¿Alguien las quiere? Nadie quiso. Pero acá están las entradas, hermanos. No sé por qué me las das. Pero ahí están. Amén. Nadie quiso, qué increíble.
Yo pensé que alguien iba a salir corriendo, pero nadie quiso. A ver, ¿puedo regalar una entrada hoy día? ¿Ah? Auspiciado por Papicha, dice una entrada. A ver. Gracias. Para mi suegra. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué creían que era? No, hermanos, yo tengo favoritos, yo tengo personas así. Lo siento. No, mentira. Durante la prédica voy a hacer una pregunta y el que me responda se lo doy. ¿Les parece? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, el que responde esta pregunta lo doy de una vez. ¿Quién es el pastor más guapo del mundo? Ya está. Ya tienes tu entrada, perfecto. Amén. Vamos a orar, pon tu mano en tu corazón. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos, Señor, que puedas hablarnos, que tu voz, Dios, pueda traer revelación a nuestras vidas de aquello que tú tienes para nosotros. Entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Aún antes de compartir la palabra, quiero abrirles un poco mi corazón y quiero confesarme a ustedes. ¿Cómo? Sí, yo sé, al final van a dar los anuncios, tranquila, por favor, vayas a su iglesia. No, mentira, Aymara me dice, si no lo hago después voy a tener problemas en casa, de que al final, hermanos, están vendiendo cremes, que son unos batidos brasileros, son como cremoladas. Por favor, ayúdenos, compran todos los que pueden, porque todo ese dinero va a ir para el encuentro de niños. Los encuentros de niños, a diferencia de los encuentros de adultos, son más complejos. Hay una mayor inversión de materiales, de juegos, de tantas cosas que sea para los niños. Solo que a diferencia de los adultos, en el encuentro de niños, en un 90% los encuentros los cubren los líderes. Y por cada niño son 100 soles, es mucha inversión. Entonces estamos haciendo estas actividades para poder recaudar fondos. Amén, hermanos. Entonces compren la mayor cantidad de cremes. Pastores, que yo no como azúcar, compren y les invitas a alguien. Nos vas a ayudar. Amén. O si tú deseas canalizar una ofrenda para el encuentro de niños, acércate a mi esposa, ¿ok? Y puedes también decir, ¿sabes qué? Yo quiero pagar el encuentro de 2 niños, de un niño, de 3 niños. Hermano, va a ser de mucha bendición porque hay muchos niños que quieren ir al encuentro, pero no tenemos la economía para llevarlos. Entonces va a ser de mucha bendición. Amén. Ay, pastor, en esta iglesia todo es plata. Amén, sí. Necesitamos dinero para poder seguir creciendo y expandiendo el reino. Lamentablemente es así. Amén. Amén. Allá. Entonces, hermanos, les quería abrirles un poco mi corazón. La semana pasada que compartí la palabra con ustedes, le decía a un hermano que a veces me pasa que, uy, sí, mejor, ¿no? Pero ya se ventiló un poco, ¿no? Dentro de un rato lo prendemos, acá unas 4 horas. Entonces, a veces me pasa que yo estudio la palabra, ¿no? Hago un bosquejo, armo lo que voy a hablar y a veces no respeto mi bosquejo. No predico lo que he escrito y para serles honestos, yo no he estudiado oratoria, no sé nada de ese tipo de cosas. Entonces, si algunas personas piensan que yo antes de subir aquí estoy en mi espejo practicando eso, no, la verdad no. Tal vez algunos sí, tal vez les saldrá mejor, no lo sé, pero me pasa que a veces digo cosas y después me arrepiento. Y me arrepiento porque es algo así como que vengo aquí, me desangro delante de ustedes y después estoy en mi casa en la ducha así, ¿qué hice? No debí decirlo, ¿no? Sin embargo, esa es mi vulnerabilidad y les agradezco por muchas veces no juzgarme y no condenarme por muchas cosas que a veces digo, pero que las siento y que se las quiero transmitir, ¿no? Y a veces yo sé que algunas personas se escandalizan, ¿no? Conmigo o por mi forma de ser y gracias aún así por seguir aguantándome, de verdad se los agradezco. Solo quería decirles eso, porque la semana pasada yo dije algunas cosas bastante fuertes y algunas personas se asustaron con lo que yo dije, sobre todo en función a los tatuajes y todo eso, ¿no? Y les pido perdón si es que los escandalicé, pero no me arrepiento. Solo les pido perdón por si se los escandalicé, pero no me arrepiento. Amén. Entonces quería decirles algo antes aún también de empezar con la prédica. Algunos predicadores, hay 2 cosas que los pastores no les gusta predicar. Una de las cosas que a los pastores no les gusta predicar es sobre santidad.
¿Por qué no les gusta predicar al pastor sobre santidad? Les voy a decir por qué. Porque cuando predican sobre santidad se sienten condenados. Entonces, ¿por qué? Porque en el legalismo existe esto de lidiar con lo que tú predicas y con lo que tú haces. Pero cuando tú vives en la gracia, no tienes que lidiar con lo que tú haces. Porque lo que nosotros predicamos no consta en lo que yo hago, sino lo que Cristo hace por nosotros. Entonces me libera para poder predicarte sobre santidad cada vez que estoy aquí delante tuyo. Amén. Pero hay otra cosa que a los pastores no les gusta predicar. Y es sobre diezmos. Y algunas personas a lo largo de este mediado de año, todo este mediado de año me han estado diciendo, pastor, ¿cuándo va a predicar sobre diezmo? 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 Y es que yo no quiero que las personas que vienen aquí a la iglesia sientan que el énfasis de nuestra iglesia es dinero. Solo que, siendo honesto con ustedes, lo que les decía hace un momento es real, es verdadero, es conciso. La iglesia sí necesita dinero. Y necesitamos dinero para poder seguir expandiendo el reino, para poder pagar nuestro alquiler, para poder pagar encuentros para los niños, para poder tener sueldos, para que la iglesia siga creciendo y tenga una estructura sólida. Sí, es necesario el dinero. Entonces, algunas personas cuando se les habla de dinero es como si les estuvieran agarrando con un cuchillo, clavándoselo al corazón, ¿no? ¡Ah, mi plata! ¡No! ¿No? Y algo así como Homero Simpson, que le dio 3 infartos simultáneos, ¿no? Cuando le hablaron de dinero. Y es lo mismo. A veces yo siento que hay personas que están tan aferradas al dinero que cada vez que les hablas de dinero se asustan. Ya ves, para eso he venido a la iglesia, ¿no? Entonces, hoy día, que en todo el año no he predicado sobre diezmos, hoy día voy a predicar sobre diezmos. Y cuando estaba ahí en el pre-party veía algunas personas nuevas que están viniendo por primera vez. Es interesante porque cuando vienen personas por primera vez, ¿no? Y se sienten así como que un poco, ¿no? ¿Qué hago con todos estos raros, ¿no? Y algunos los veo así parados, otros así. Yo he visto personas, ¿no? Cuando ven el preparo y la mesa, se acercan así, agarran un chisito, van donde su esposa, sus hijos y lo parten, ¿no? Ya cuando viene después de tiempo son como el oso, ¿no? La osa en su cartera, así, ¿no? Y me ponía a pensar cuando veía a las personas nuevas que vienen hoy día y decía, Dios, justo hoy día voy a predicar sobre diezmos. Entonces, o dos cosas, o esto trae paz a tu vida o nunca más te voy a volver a ver, ¿no? Entonces, espero volver a verte. Ya les hemos tomado fotos, videos, y te veo en la calle y te voy a decir, te fuiste por el diezmo, ¿no? Es una broma, es una broma. Entonces, cuando hablamos sobre el diezmo, hablamos sobre un tema bastante delicado porque hablamos de dinero. El libro de Santiago dice que el diezmo es la raíz de todos los males. Todos los conflictos, problemas conyugales, matrimoniales, problemas de las naciones, la política, las empresas, todas ellas, el origen de los problemas es el dinero. Entonces, cuando nosotros hablamos de dinero, hablamos de algo delicado. Y entonces, cuando nosotros hablamos de diezmo, inmediatamente las personas se ponen como que a la defensiva. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años han existido iglesias que sí han transgiversado principios, han malversado los fondos de la iglesia. Hay pastores que se han enriquecido injustamente con el diezmo de las personas y muchas personas están heridas, la sociedad está herida, la iglesia está herida por errores que seres humanos han cometido. Y justo esta semana yo compartí esta misma palabra con las personas que fueron al taller sobre diezmos y ofrendas, solo que a diferencia de ti hoy día, estas personas pudieron hacer todas las preguntas que quisieron. Eso significa que tal vez si tú al final tienes alguna duda o algo que no entendiste sobre lo que yo voy a exponer hoy día, puedes acercarte a mí libremente y preguntarme lo que tú quieras. Y de hecho hay algo que a mí me gusta hablar. A mí me gusta hablar sobre diezmos y ofrendas. Estoy capacitado para poder darte las respuestas que necesitas. Pero como les decía en este curso, les decía, me parece injusto cuando hay personas que nos meten a todos dentro del mismo saco. Yo no me considero, por ejemplo, un pastor que esté enfocado en ganar dinero para mí mismo. Los que ya me conocen o los que ya saben que si es que mi enfoque sería ganar dinero, no sería pastor. Me podría dedicar a cualquier otra cosa y créeme que tendría más dinero de lo que tengo ahora. Entonces, lo que hoy día quiero exponerte es delicado, es importante, pero es importante también que tengas luz, que tengas revelación sobre estas cosas. Entonces sería injusto que yo como pastor no te instruya, no te enseñe cosas tan importantes como el diezmo y la ofrenda. Y para poder empezar,
primero, antes de poder entrar sobre diezmos y ofrendas, yo necesito explicarte qué significa bendición y qué significa maldición. Porque la Biblia habla sobre la maldición y habla también sobre la bendición. Solo que algunas personas tienen conceptos errados sobre cómo es que Dios opera en la vida del creyente. Claro, porque hemos escuchado predicadores que se paran libremente delante de la iglesia y dicen: no has presentado tu diezmo, eres un maldito. Y esta semana te va a ir mal y tu hijo se va a enfermar y tu negocio va a quebrar. No, y saca la llave del carro y el terreno y todo porque tiene miedo. Pero yo quiero que tú entiendas una cosa: Dios no opera a través del miedo. Dios no habla a través del miedo. Dios habla a través del amor. Dios jamás va a traer condenación, culpa o vergüenza a tu vida. Ese es el diablo. El diablo habla a través del miedo. Entonces no puede ser que de una misma fuente brote agua dulce y agua salada. Significa que Dios no habla a través de miedo, de condenación ni de culpa. Dios siempre inspira con amor. Entonces, si es que tú escuchaste a un predicador decirte ese tipo de cosas y eso causó en ti miedo, culpa, vergüenza y que por eso diezmaste y ofrendaste, déjame decirte que eso no es correcto. La Biblia dice algo y quiero empezar con este versículo. La Biblia dice: todo lo que no proviene de fe es pecado. Significa que hay muchas cosas en tu vida que tú puedes estar haciéndolas y tú crees que es correcto hacerlas porque te dijeron que es correcto hacerlas. Pero no las haces por fe, las haces por miedo, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Hola, amén. Entonces significa esto, que si tú tal vez escuchas a un predicador que te decía: diezma, porque si no diezmas esta semana tu negocio va a ir maldito y tu familia va a estar maldita y tu esposa va a ser maldita y tú eres maldito y maldito serás con maldición y maldito, maldito. Entonces tú y diezmaste porque tenías miedo, déjame decirte de que tu diezmo es pecado. ¿Cómo, pastor? Pero si yo diezmé, he obedecido. Sí, pero no obedeciste por amor. Tú obedeciste por miedo. No obedeciste porque tú tenías fe. Obedeciste porque tenías miedo. Entonces hay muchas personas que acarrean sobre sus vidas pecados porque no operan en fe, sino que operan por miedo y vergüenza. Tú puedes estar haciendo muchas cosas y tú crees que las estás haciendo correctas, pero no provienen de fe y son pecado. Hay una frase muy manipulada dentro de las iglesias y las utilizan las profesoras del colegio de mis hijos. El colegio de mis hijos es bien interesante porque es un colegio cristiano y yo siempre tengo problemas, yo personales, no con ellas, en algunos principios que les enseñan a mis hijos, ¿no? Y yo ya escuché a varias profesoras decirles a los niños: niños, guarden silencio, la obediencia trae bendición. Y yo... No, y en ese momento me voy así a la cocina: azúcar, ¿no? Porque, algo así como el de Hombres de Negro, ¿no? Porque, ¿será que la obediencia trae bendición? ¿Es así? No, eso es falso. Porque si no, yo estaría diciendo que son mis actos, mis obras, mi forma de actuar lo que va a hacer que yo sea bendecido. Y eso es falso. Yo no soy bendecido por lo que yo hago, yo soy bendecido por lo que Cristo hizo en la cruz. Por todo lo que Él pagó por mí, yo ya soy bendecido. Y como soy bendecido, me torno obediente. El orden es diferente. Como yo ya fui bendecido, es que yo me torno obediente. Entonces hay muchas cosas que tú crees que puedes estar haciendo y las estás haciendo en obediencia para ser bendecido. Eso no obra en fe. Eso obra en ti, en tu justicia, y eso es pecado. Entonces, tal vez lo que te voy a decir te va a sonar muy duro. Es muy fuerte lo que te voy a decir ahora. Chapa lo que te quiero decir, porque eso no te lo voy a decir cualquiera. Presta atención. Todo lo que atente contra la obra consumada de Jesús es pecado. Todo lo que atente con lo que Cristo hizo en la cruz es pecado. ¿Qué significa eso? Que todo lo que el ser humano haga para ganarse la bendición, eso atenta contra la obra redentora de Cristo Jesús, y todo eso es pecado. Entonces, si tú dices: yo soy bendecido porque oro todos los días 4 horas, ya, eso es pecado. Porque eso está anulando la obra redentora de Cristo. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Y si tú estás atentando contra la obra redentora de Cristo, entonces eso es pecado. Hace unos días mi cuñado me dijo que se encontró en la calle con un hombre que le estaba predicando sobre que Dios es madre, ¿no? Y este hombre le dijo así: yo no peco. Y decía: vaya. O sea, estuviste hablando con Jesús, le dije, ¿no?
Ya desde el momento que estoy diciendo yo no peco, está pecando. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, existen muchos conceptos que anulan, atentan contra la gracia de Jesucristo sobre tu vida, que atentan sobre lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a lo que les estoy diciendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Todavía no he empezado, quiero que me tengan paciencia hoy día, porque para que yo pueda sumergirme en este tema tan delicado de tocar tu billetera, primero tengo que preparar tu corazón. ¿Lo dije bien? Algunos. Así sí. Suavecito, suavecito. Siéntate tú. La palabra del Señor dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparte de Jehová. Presta atención a este versículo porque en otras traducciones vas a ver que existe una derivación en este versículo. Muchas personas les encanta utilizar este versículo para decir así, maldito el hombre que confía en hombre, por eso yo no confío en los pastores. Yo no confío en ningún líder, yo soy pastoreado por el Señor Jesucristo en mi casa, por eso no voy a las iglesias, porque ahí es maldito el hombre quien confía en hombre. No hay que ser seguidores de hombres. ¿Han escuchado eso o no? Aquel persona que te diga que no hay que ser seguidores de hombres es un cobarde que no quiere asumir su responsabilidad. Jesús nos muestra en la palabra del Señor grandes hombres de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo, sean seguidores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Entonces, ¿qué? ¿El apóstol Pablo estaba mal? No, el apóstol Pablo estaba asumiendo su responsabilidad como creyente para poder decirte, si yo lo sigo a Jesucristo de esta forma, tú también lo debes hacer. ¿Cuántos están entendiendo eso? Pero si tú ves una persona que te dice así, no me sigas a mí, no me mires a mí, mira a Jesucristo, ¿qué te está diciendo? No quiero asumir mi responsabilidad como creyente. Entonces, a lo que la palabra del Señor se refiere aquí, obviamente es que, claro, yo puedo ser seguidor de mi pastor, pero no lo voy a idolatrar. Yo sé que es un ser humano, que tiene falencias, que tiene caídas. Mi foco, mi visión está en Cristo. Amén. Entonces, cuando la palabra del Señor dice aquí, maldito el hombre quien confía en el hombre, es aquel que está apoyando su fuerza, su confianza solo en el ser humano. Pero si tú vas al idioma original, la traducción exacta de este versículo es así: maldito el hombre quien confía en hombre y que se recuesta en su propia fuerza. O sea, no se trata, este versículo está a medias cuando las personas dicen maldito el hombre quien confía en hombre, por eso no confía en Néstor. No, es maldito el hombre quien confía en hombre y que se recuesta en su propia fuerza. Entonces, aquella persona que confía más en sí mismo que lo que Cristo puede hacer, la Biblia dice que esta persona está cargando maldición sobre su vida. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama justicia propia. Cuando yo me quiero justificar a mí mismo a través de mi propio mérito o a través de mis propios actos. Para que me puedas entender mejor esto, te voy a poner un ejemplo y quiero pedir que 3 personas rápido puedan subir, si me pueden ayudar, por favor. Ven, Arturito, ven. Ven aquí, vengan chicos, gracias. Presta atención a lo que te quiero mostrar aquí. ¿Qué significa justicia propia? Justificarte a ti mismo. Significa lo siguiente, significa que yo vivo a través de los méritos. O sea, porque yo oré, soy bendecido. Porque yo leí mi Biblia, entonces Dios me va a prosperar. Porque yo sirvo en la iglesia, entonces el Señor va a bendecir a mis hijos. Como yo diezmo, entonces Dios va a prosperar mi negocio. Eso se llama justicia propia. O sea, yo me justifico a través de la meritocracia, a través de mis propios méritos, a través de mi propio esfuerzo. Pero lo que la palabra del Señor te muestra, presta atención aquí, es que Cristo Jesús hizo todo por ti en la cruz. Jesús, cuando estuvo en la cruz, Él murió en la cruz y dijo, todo está consumado. Repite conmigo, todo está consumado. Todo está consumado. Todo.
todo está consumado. ¿Qué significa eso? Todo está hecho. No hay nada que tú puedas añadir a la obra consumada de la cruz, ni quitarle. Jesús dijo, yo ya hice todo, ya pagué todo el precio. No hay nada que tú puedas añadir, ni quitar a la obra consumada de la cruz. Cuando dice todo está consumado, significa yo ya hice todo por ti. Jesús murió por tus enfermedades, por tus dolencias, por la maldición, por todo. Y la Biblia dice que en Él se llevó todos los pecados. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Amén. Entonces, presta atención aquí. Significa que la Biblia dice así, que Jesús, sin cometer pecado alguno, se hizo pecado por nosotros y se llevó nuestros pecados. Y nos hizo justos. La Biblia dice que su sangre fue derramada sobre nosotros y somos llamados de justos. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Levante la mano. No, la Biblia no dice que somos pecadores. La Biblia dice que somos justos. Ay, pastor, pero yo todavía caigo en pecado. Aquí yo quiero presentarles un justo. Ponte de pie, por favor. Él es el justo Christopher. Ahí su esposa va a decir, tal vez para ustedes, pero yo lo veo en la casa. ¿Entienden, no? La pregunta es, ¿qué obra de justicia hizo Christopher para ser llamado justo? Repite conmigo, ninguna. Ante los ojos humanos, él es injusto. Ante los ojos humanos, él es pecador. Pero la Biblia dice, gracias, que Jesús hizo un trueque. Préstame esa mochila, por favor, donde ha guardado todos los bocaditos del prepari. Vamos a suponer, presta atención aquí, que Arturito es un hombre normal y pecador. ¿Ok? Un ser humano cualquiera. Él carga el pecado. ¿Ok? Y vamos a suponer de que el oso es Jesús. ¿Está bien? Y esta es la cruz del Calvario. Cuando tú crees en la cruz del Calvario, tú crees en la obra redentora de Jesús, entonces tú crees que hubo un trueque. Jesús se llevó todos los pecados en la cruz y Él nos entregó su justicia. Ahora somos llamados justos por la fe en el Hijo de Dios. Pero como Jesús no había cometido pecado alguno, la Biblia dice que Él clavó los pecados en la cruz y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Ahora hay algo mayor todavía. La Biblia dice que así como Él es en los cielos, nosotros somos en la tierra. Somos el reflejo de Cristo. Él está centrado y gobernando en los lugares celestiales y nosotros gobernamos aquí en la tierra sin pecado, somos justos. Entonces cuando Dios Padre lo ve a Arturo, ya no ve el pecado, ve la justicia que está sobre él. Somos llamados justos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero cuando yo, presta atención aquí, cuando Arturito como ser humano dice, no, yo voy a ser bendecido porque yo oro más. ¿Qué está haciendo él? Se está quitando la justicia. Se está quitando la justicia de Cristo y está empezando a vestir su propia justicia. Yo me justifico solo. Yo no necesito de Jesús. Yo puedo con esto solo. En ese momento que se está justificando solo, él está entrando en otro ambiente. ¿Cuál es el ambiente? En este mundo. Repite conmigo, en este mundo. En este mundo reina la maldición. La Biblia dice que la maldición fue liberada. Repite esto conmigo. Dios, mi Padre, no maldice. Mi Padre no me maldice. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que Néstor es mi hijo. ¿Cuántos son padres de familia aquí? Levante la mano. Y Néstor es mi hijo. ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Y cuántos de sus hijos se portan mal muchas veces? Entonces vamos a suponer que Néstor es mi hijo y se ha portado mal y me ha desobedecido. Entonces, como él me ha desobedecido, yo le voy a dar una lección. Voy a inyectarle cáncer para que aprenda. Algunos predicadores dicen que si tú estás enfermo, tienes alguna enfermedad, es porque Dios te está dando una lección. ¿Tiene coherencia eso para ti? Tú como padre, siendo un mal padre, ¿le harías eso a tu hijo? ¿Le inyectarías una enfermedad? ¿Lo pondrías en quiebra? ¿Le arruinarías el negocio para que aprenda? ¿Dios hace eso? No, Dios no hace eso. Eso lo hace el ser humano en su propia justicia. Cuando nosotros obramos en nuestra justicia propia, nosotros nos introducimos a este mundo. Cuando la Biblia dice, vosotros no sois de este mundo, no se está refiriendo que ahora somos seres angelicales. No es así.
A lo que la Biblia se refiere cuando la Biblia dice que no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, es porque no vivimos en la maldición de este mundo. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición celestial y los cielos han sido abiertos sobre nuestras vidas. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Significa que yo ya no vivo en la maldición de este mundo, pero cuando yo decido no mirar la cruz del Calvario, no vestir la justicia de Cristo y vivir en mi propia justicia, yo empiezo a vivir en la maldición de este mundo. Y este mundo vive a través del dinero, de la muerte, de la guerra, de la disensión, del pecado. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces a la gente le encanta decir de que Dios orquesta las guerras. Si tu Dios existe, entonces ¿por qué hay pobreza y por qué hay gente que se muere de hambre? Porque el hombre lo buscó, el hombre decidió por eso. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Dios no orquesta las guerras son orquestadas por el ser humano. Solo que Dios desde el principio de la humanidad jamás violentó la decisión del hombre. El hombre decide por su camino. Entonces, pastor, ¿hay muchos hijos de Dios que viven en maldición? Sí, y que viven en maldición, pero Dios no los maldijo. Ellos se tiraron a esa piscina de maldición. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, cuando tú dejas de creer en Cristo y lo que Jesús hizo, tú te introduces al mundo de la maldición. Y eso empieza a azotar contra tu vida, empieza a golpearte, porque tú decidiste andar solo. Porque no decidiste en confiar en Cristo, sino en tus propias fuerzas, en tu propio mérito. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy hablando? Pero cuando yo creo en Cristo, agárrense de la manito, así bonito, así como cuando los vi la vez pasada, los tres. Cuando yo decido vivir creyendo en la obra consumada de Jesús, yo me introduzco en el principio de la gracia y empiezo a vivir bajo el favor de Dios. Y ahí Dios empieza a obrar en mi vida, a operar en mi vida, sin que yo haga nada. Yo solo espero en Dios, confío en Él y Él obra por mí. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quieren recibir lo que merecen? Levante la mano. Ya, tú mereces maldición. Tú mereces cárcel, tú mereces enfermedad, tú mereces pobreza. Eso es lo que tú mereces, porque tus obras te llevan a ser merecedor de eso. Pero lo que Cristo hizo en la cruz, sin merecer nada, la Biblia dice que los cielos fueron abiertos sobre tu vida y tú recibes todo lo que no mereces. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces, cuando tú reconoces que todo lo que tú tienes es lo que no mereces, entonces tú empiezas a vivir bajo el favor inmerecido de Dios. Cosas extraordinarias y milagrosas empiezan a suceder en tu vida. Yo soy consciente, por ejemplo, que la mujer que yo tengo, mi esposa, no la merezco. Es una mujer tan fascinante. Mis hijos no los merezco. La iglesia que tengo no la merezco. Pero me ha pasado que he peleado con Gabriela algunas veces y he dicho, ¿cómo me voy a separar de esta mujer? Esta noche le voy a racumín, ya se fregó. ¿Me entienden? Me ha pasado eso. ¿A cuánto les ha pasado? No levantes la mano, no la friegues. Casi te frené. Entonces nos pasa eso, que en medio de las circunstancias odiamos lo que tenemos. Odiamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Y dices, ¿por qué tengo esta mujer que entiende lo que... ¿Por qué te pasa eso? Porque tú sales del favor de Dios y empiezas a creer que mereces una mejor mujer, mereces una mejor esposa. Y ahí terminas cometiendo un adulterio o desviándote del camino. ¿Por qué? Porque dejaste de ver a tu esposa como la gracia de Dios, como algo que no mereces. Lo mismo pasa con tu negocio, lo mismo pasa con tus hijos y lo mismo pasa con tu iglesia. Cuando tú crees que mereces un mejor pastor, dices, ay, ya no voy de esta iglesia, de hipócritas, me voy de esta iglesia. ¿Por qué? ¿Pero por qué te heriste? Porque en algún momento en tu corazón tú creíste que mereces algo mejor. Cada vez que tú crees que mereces algo mejor, tú ya caíste en la meritocracia, en la justicia propia y en la maldición de este mundo. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Pero cuando yo digo, oh, yo no merezco la iglesia que tengo, tú empiezas a vivir en la gracia, el favor de Dios, la alegría gobierna sobre tu vida, el gozo, tu esposa, tus hijos, tus discípulos, tu dinero, tu economía, es la gracia de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Hay personas, gracias chicos, ya pueden irse. Hay personas que ganan 10,000 soles mensuales y son unos miserables, infelices. ¿Por qué? Como hay personas que ganan 500 soles mensuales y son las personas más felices de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque el que gana 10,000 dice, yo merezco ganar más, porque yo estudié 4 carreras, tengo 3 títulos, he hecho mi trabajo, he hecho esto, he hecho el otro, he hecho. Maldición de este mundo, meritocracia de este mundo, la infelicidad de este mundo. ¿Qué te están entendiendo eso? Pero aquel que gana 500, él le dice, Dios, gracias, porque siendo un inútil, tú me has bendecido con un trabajo. Tú me has abierto las puertas de los cielos. Tengo una esposa preciosa, unos hijos hermosos. Y Dios multiplica a aquel que vive bajo el favor y merecido de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Amén? ¿Se entiende? Este versículo no termina aquí. Dice, así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana mientras su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando llegue el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabilitada. Presta atención, aquel que vive en la meritocracia, que confía más en sí mismo, en su propia justicia, en la justicia propia, no ve cuando viene el bien, dice la Biblia. No puede reconocer la bondad de Dios sobre su vida. Ve a su esposa y todo el tiempo, ay, mira, mira, ay, mi esposa no sabe cocinar, no hace esto, no me planchó mi camisa, no me hace el otro, inútil, no sirve para nada. ¿Entienden? No ve el bien, no ve la bondad. O las esposas, ay, no, que mi esposo, pastor, nunca jamás viene a la casa, nunca me da una rosa siquiera. Y a los niños, es un padre inútil, ni siquiera puede llevar el esto, no puede hacer esto, ni siquiera lava su calzoncillo. Y no puede reconocer que su esposo trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. No puede reconocer que su esposo le puede llevar, no lo sé, un plato de comida a la cama. No reconoce los abrazos, los besos, las caricias. ¿Por qué no podemos reconocer esas cosas? Presta atención, la Biblia dice aquí que aquel que vive en su propia justicia, que se apoya en sus propias fuerzas, no puede reconocer el bien y siempre vive en los sequedales. No puede reconocer la bondad alrededor tuyo. Es alucinante porque yo conozco personas en mi vida, en mi ministerio, que continuamente yo me acerco. Yo soy una persona muy expresiva, los que me conocen. Me gusta dar abrazos, me gusta dar besos, me gusta hacer que la gente se sienta bien conmigo, que sean felices conmigo. Y a veces yo me acerco a personas y les expreso continuamente mi amor. Y siempre les digo, te amo, te quiero, cuenta conmigo, estoy para servirte una y otra vez. Y le puedo decir 100 de esas palabras. Pero un día que cometí un error, me sepultan. ¿Por qué? ¿Por qué? O hay personas que todo el tiempo te amo, pero siempre ahorita me va a fallar este desgraciado. Y está como que esperando que yo cometa a veces ni error hay, pero hay que chancarlo al pastor. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden eso? No pueden reconocer el amor. Las personas que no reconocen el amor, que no reconocen la bondad, es porque se están apoyando en su propia fuerza, en su propia justicia. Creen que merecen una mejor iglesia, merezco un mejor esposo, merezco un mejor hijo. Y esa ingratitud te lleva a la infelicidad. Pastor, habla de diezmos. A eso vamos. Tengo que prepararte. Si no, no vas a soltar. Hoy día necesito que afloje. En nuestra última semana no me hemos llevado ni a la mitad del alquiler. Bendito el hombre quien confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Ya vieron un árbol plantado junto a las aguas? Ese árbol es feliz, lo ves y sonríe. Es la verdad. Cuando tú ves un árbol en sequedad y lo ves todo muerto, tú lo ves triste. Pero cuando ves un árbol junto a corrientes de agua, ¿cómo lo ves? Aquí la Biblia dice, será como un árbol plantado junto a corrientes. Porque dice así, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. Si van a venir tribulaciones, van a venir pruebas, van a venir cosas que azoten contra tu vida, pero no vas a temer al calor, sino que tus hojas siempre van a estar verdes. Tú siempre vas a estar feliz, porque vas a decir, sabes que no merezco nada de lo que yo tengo. Dios es bueno. En el año de sequía no se quietará, ni dejará de dar fruto. ¿Qué significa eso? Van a haber problemas, va a haber tribulaciones, va a haber crisis económicas, pueden haber paros, pueden haber pandemias, para ver lo que sea, pero aquel que está junto a corrientes de agua siempre da fruto y no dejará de dar fruto. Siempre será prosperado en medio de cualquier problema. ¿Por qué? Porque él confía en Dios y no en su propia fuerza. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Pastor, pero ¿cómo
es esto de la maldición? Porque yo he leído un versículo que dice, maldito serás con maldición porque me habéis robado. Presta atención aquí. Hay un versículo que está en Malaquías, que es bien manoseado por muchos predicadores. Dice así, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os apartasteis de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. ¿Y aún preguntas, conchudo? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y todavía dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo. Reprended también para vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo estará estéril. A los predicadores les encanta decir esto. Y se van de frente a la parte así. Vosotros todos me habéis robado al no traer vuestros diezmos. ¡Malditos sois con maldición! Pero vamos a ver qué es lo que Dios quería decir realmente en este pasaje. Porque Dios no maldice, repite conmigo, Dios no maldice. La maldición está en ese mundo. La maldición está en el mundo. La maldición fue liberada. Pero no es que Dios te maldiga, es que tú decides vivir bajo esa maldición. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Yo salgo del favor de Dios y me meto a la maldición. ¿Entienden lo que les digo? Es como que tú estás caminando en la calle y de pronto ves una caca de perro. ¿Y tú? Porque alguien te dijo que da plata. Pero no es que Dios te tiró la caca. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Eres tú quien decidió saltar ahí. Pero vamos a interpretar esto. Me encanta cómo empieza este pasaje, porque dice así, porque yo, Jehová, no cambio. Oye, escucha esto. Dios no cambia. Pastor, pero la Biblia dice ley y gracia, Dios cambió, ahora es más buenecito, antes era malo Dios. ¿Tú crees que eso es verdad? Dios no cambia, repite conmigo, porque Dios no ha cambiado. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios siempre fue un Dios de ley o siempre fue un Dios de gracia? Oh, Dios siempre fue un Dios de gracia. Dios siempre fue un Dios amoroso. Dios no cambió. Entonces, pastor, ¿por qué existe la ley? ¿Por qué existe la gracia? Nosotros cambiamos por lo que Él hizo en la cruz. Mi corazón cambió. Dejé de creer que yo podía lograrlo y ahora puedo ver lo que Jesús hizo por mí. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy explicando? No quiere decir entonces que la gracia cambió el corazón de Dios. La gracia cambió nuestro corazón. Pero Dios siempre fue un Dios de gracia. El libro de Génesis, ¿es ley o es gracia? Es gracia. Ay, ¿no ves ley? La ley vino con Moisés. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 17, que pero la ley fue entregada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por medio de Moisés. No antes. Génesis es gracia. El hombre merecía morir, sin embargo Dios lo justificó con un animal. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces cuando la Biblia dice aquí y está apuntando a que le habéis robado, es porque el corazón de Dios no cambió. Ah, sí, es que antes en la ley no podías robar, ahora sí podemos robar. Antes Dios le molestaba el pecado, ahora no. Ahora es feliz cuando tú pecas. No, Dios sigue sin tolerar el pecado. Solo que ahora cuando te ve la sangre de Cristo y eso te justifica y el perdón está sobre ti. Pero no quiere decir que Él apruebe el pecado sobre tu vida. Entonces es por eso que Dios apunta aquí al principio. Presta atención aquí. Apuntemos al principio. Me habéis robado. ¿Por qué? Porque tomaste algo que no es tuyo. El diezmo no le pertenece al ser humano, le pertenece a Dios. Así fue estipulado. Y lo que yo quiero que tú entiendas es que todos los mandamientos que están colocados en la Biblia tienen un porqué, tienen un origen. Y el origen de no robarás, de no matarás y todo eso tiene un porqué en el corazón santo de Dios.
Y en la gracia, en la dispensación de la gracia, eso no cambió. Es más, se agravó, porque si antes tenías la justificante para tener un comportamiento errado por no conocer a Dios, ahora ya no lo tienes porque Dios mora en ti. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Hola, los veo asustados. ¿Están aquí? ¿Sí? Entonces aquí, cuando la Biblia dice, me habéis robado, es porque ustedes robaron, ustedes decidieron vivir en maldición. Porque no confiaron en mí. Porque si tú confías en mí, vivirás bajo mi favor. Y Él dice, pruébame en esto, pruébame. Ven, pruébame, entra en mi favor y vas a ver que las compuertas de los cielos son abiertas sobre tu vida. Y todo lo que tú toques va a ser prosperado. Pero si tú decides robar y tú decides vivir en el principio del robo, entonces tú vas a tener que cegar sobre las consecuencias de la decisión que estás tomando. No es Dios que te maldijo. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Hola, ¿se entiende? Entonces, presta atención aquí. La Biblia dice en la ley, no robarás. Esto significa que ahora en la gracia no podemos robar tampoco. No quiere decir que tú puedes seguir robando, puedes seguir. No, mira, antes decía, ¿sabes qué? No matarás. Ahora sí podemos ser asesinos. No, eso no ha cambiado. Porque Dios dice, yo, Jehová, no cambio. Mi corazón no ha cambiado. ¿Cuántos están entendiendo esto? La Biblia dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variancia. Dios no cambió. Su corazón sigue siendo de amor y de gracia. Lo que está estipulado sobre el hombre son dispensaciones, donde ahora el hombre, donde él reside, el Espíritu de Dios, ya no tiene justificación. Una justificante para pecar o desviar su corazón. Entonces aquí, Dios nos muestra que Él es el mismo a través de los siglos y de los siglos. Si antes a Dios y Dios no aprobaba el adulterio, entonces tampoco lo aprueba ahora. Pastor, pero ¿por qué es que hay cosas que Dios no aprueba? Escucha lo que te quiero decir. El ser humano es creado con un vacío. Tú eres creado como un recipiente. Escucha lo que te quiero decir. Ese recipiente está perfectamente diseñado para contener a algo, mejor dicho a alguien. Es Dios. Cuando el ser humano no contiene a Dios, entonces deja de cumplir su propósito existencial. Pero ¿cuál es el propósito existencial del hombre conteniendo a Dios? Repite conmigo, relaciones. Relaciones. Entonces el ser humano fue creado para relacionarse unos con otros, para convivir el uno con el otro. El ser humano caído, sin Dios adentro, escucha aquí, no puede relacionarse con otros. Y ahí es donde nace el pecado. El pecado es todo aquello inmoral que atenta contra las relaciones. Por ejemplo, ¿qué cosa es inmoral? Inmoral es, por ejemplo, el chisme. ¿Por qué? ¿Qué hace el chisme? El chisme atenta contra las relaciones. Inmoral es, por ejemplo, el adulterio, porque el adulterio atenta contra las relaciones. Inmoral es robar, porque eso atenta contra las relaciones. El ser humano restaurado con Cristo dentro de él es restaurada para poder relacionarse libremente con el ser humano. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Hola, ¿se entiende? Entonces, todo aquello que es inmoral, que fue inmoral, sigue atentando contra las relaciones y por ende sigue atentando contra el propósito original de Dios con el hombre. Eso no cambia. No hay varianza, dice la Biblia. Pero el corazón del hombre cambió. Antes no podíamos relacionarnos, pero como Cristo mora en nosotros, Dios empieza a restaurar aquellas brechas y aquellas cosas que se rompieron en nosotros y que no permitía que nos relacionemos. Es por eso que ya no existe una justificación para poder decir, no te perdono. ¿Por qué? Tú no puedes justificar el no perdón, porque si Dios te perdonó a ti, siendo Dios, ¿quién eres tú para no perdonar? ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Ya hay una justificación. Antiguamente tal vez la habría, porque Dios no moraba en ti, no eras recipiente de Dios y no estabas restaurado para relacionarte. Ahora escucha aquí. Por eso la Biblia dice, cuando Jesús vino, Él dijo así, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya está adulterando con su corazón. Entonces, la ley versus la gracia
viene a ser para los niños. La gracia es dada para los adultos. ¿Por qué? Porque es más compleja. Entonces algunas personas dicen, las gracias es más fácil. No, no es que sea más fácil o más difícil. La diferencia entre la ley y la gracia es que en la ley se te exigía volar sin alas, pero en la gracia se te exige volar y Dios te hace volar, te lleva. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? En la ley dependía de lo que tú podías hacer, pero en la gracia depende de todo lo que Cristo hizo por ti. Entonces, aquí cuando Jesús está diciendo, antes estaba mal, oíste que está mal adulterar, ahora te digo, si tan solo lo codicias en tu corazón, ya estás pecando. Pastor, ¿pero es posible no hacerlo? Claro, cuando crees que Jesús hizo todo por ti. Pero si tú quieres entrar a la meritocracia, a la maldición de este mundo, entonces perderás la posición de gracia y de favor. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con diezmos? Ahora sí empezamos con diezmos. ¿Cuánto tiempo tengo? 40 minutos más, ¿no? Se acabó el tiempo. Bueno, no nos alcanzó el tiempo, vamos a orar, vamos a despedirnos. ¿Qué tiene que ver esto con diezmos, pastor? Vivimos en un mundo hoy, sobre todo eclesiástico, con un montón de justificaciones para no diezmar. Y hay clásicas frases, ¿no? Como que el diezmo es de la ley, ahora vivo en la gracia, ¿no? Hay otra justificante todavía que decía así, ¿para qué voy a dar el 10%? Yo quiero dar más. Ese es el clásico miserable, mentiroso, que no puede con el 10, quiere dar más. Y aquí es donde las personas dicen, ¿el diezmo es de la ley o el diezmo es de la gracia? ¿Dónde nació el diezmo? ¿Cuál es el origen del diezmo? Presta atención aquí. Dios no tiene varianza. Significa que los mandamientos que fueron dados por el principio de lo que había en el corazón de Dios. Entonces, cuando Dios dice, me habéis robado en el libro de Malaquías, no está apuntando a los mandamientos, está apuntando a lo que había en su corazón. De la misma manera, los diezmos no fueron originados por un mandamiento, nacieron antes. De hecho, ¿quién fue primero? ¿Abraham o Moisés? ¿Cuál fue primero? Abraham. Y la ley vino por Moisés. Sin embargo, el primer diezmo no fue entregado por Moisés, fue entregado por Abraham. Antes de la ley, el primer diezmo fue entregado en la gracia. Miren lo que la Biblia dice. Cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. El primer diezmo entregado fue entregado por Abraham. No fue entregado en la ley, fue entregado en la gracia. El principio del diezmo no es que el diezmo sea un mandamiento. El diezmo es un principio en el corazón de Dios. Porque cuando tú presentas tu diezmo, tú estás colocando a Dios en primer lugar en tu vida. Pero presta atención a lo que te quiero decir aquí. Te voy a contextualizar un poco la historia. Quiero que me den 10 minutos más, por favor. Pasa que Lot había sido capturado por unos reyes que atacaron a Sodoma. Estos reyes capturaron a Lot, que era el sobrino de Abraham. Y Abraham toma 300 hombres suyos y marcha para poder recuperar, rescatar a su sobrino Lot. Y Abraham con estos hombres va y destruye a estos 3 reyes y les quita todas sus riquezas. Y cuando él estaba regresando, él está regresando por el valle de Sabe. Este valle es el valle conocido como el valle de sombra y de muerte, del cual lees en la Biblia. ¿Por qué? Porque es un valle muy conocido por la cantidad de guerras que se han llevado a cabo ahí. Algunos teólogos afirman que este es el valle donde será el Armagedón, la gran batalla final. Cuando él está por el valle de sombra y de muerte, se aparece un sacerdote que era llamado Melquisedec. Este es el primer sacerdote que se ve en la Biblia. ¿Sabes qué es lo interesante de este sacerdote? Que este sacerdote está antes de las 12 tribus, antes del sacerdocio levítico.
Entonces, presta atención aquí. Cuando viene Moisés y el pueblo liberado sale de Egipto y se constituyen las 12 tribus, una de las tribus es llamada la tribu levítica. Los levitas, la tribu levítica, no tenían heredad. Significa que ellos no tenían terrenos, casas ni posesiones. Porque esta tribu de los levitas estaba destinada al sacerdocio, al servicio de Dios. Y estos levitas vivían, presta atención, tiempos después en las ciudades de refugio. Eran ciudades específicas donde ellos podían morar y tenían alimentación, tenían las mejores vestimentas, tenían las mejores casas, tenían todo lo mejor, pero no tenían heredad. Su heredad era Dios. Presta atención a todo lo que te quiero explicar. Entonces, el sacerdocio levítico decía lo siguiente: la ley estipulaba que solo sacerdote podía ser aquel que era de la tribu de los levitas. ¿Ok? Es por eso que no sé si tú has escuchado a algunos pastores que les encanta pararse y decir: ¿cuántos levitas hay aquí? ¡Aleluya! Y las personas, ¿cuántos levitas hay aquí? Levante la mano. Por lógica, ninguno puede ser levita porque acá no hay ningún judío. ¿Está bien? Aquí no hay judíos. O alguien aquí es de la tribu de Dan, o de, no lo sé, alguno de la tribu de Judá. No, porque nosotros somos gentiles. No somos judíos. Sin embargo, repite conmigo, sin embargo, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que todos nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes. Pregunta: ¿cómo podemos ser sacerdotes si ni siquiera somos judíos? ¿Cómo? Si ni siquiera somos judíos, ¿cómo vamos a ser sacerdotes? Mucho menos de la tribu levítica. Y ahí es donde nosotros vamos a un sacerdocio, presta atención aquí, que fue antes del sacerdocio levítico. Es el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec, dice la Biblia, este sacerdote salió al encuentro de Abraham. En este valle de sombras, él fue al encuentro de Abraham. Al mismo tiempo, repite conmigo, al mismo tiempo, salió al encuentro el rey de Sodoma. El rey de Sodoma aquí es una tipificación de Satanás. Cada vez que tú quieras hacer un acto para Dios, una respuesta de fe, van a salir a tu encuentro dos. Va a salir Jesús, pero también va a venir el diablo. Entonces estaba Abraham con todos sus diezmos, con todo lo que había conquistado. ¿Y sabes qué le dijo el rey de Sodoma? Le dijo así: dámelos a ellos. Quería la gente, quería las almas. Y el rey lo estaba queriendo negociar, le estaba negociando. Dame esto, ¿qué te parece? Sí, mira, tú has conseguido esto. Le estaba queriendo negociar. Pero la Biblia nos cuenta de que en ese momento en el que el rey de Sodoma, Satanás, estaba queriendo negociar con Abraham, Abraham solo se enfocó en mirar a Melquisedec. Y Melquisedec sacó pan y sacó vino. La Santa Cena no nació con Jesús en sí. No fue con los 12 apóstoles. Ya los judíos practicaban esta alianza de la Santa Cena. Pero ¿sabes quién la estipuló? Melquisedec. El pan significa comunión y el vino simboliza la sangre, es un pacto. Melquisedec estaba haciendo un pacto con Abraham y por consecuencia del pacto de la nueva alianza, repite conmigo, de la nueva alianza, Abraham presentó su diezmo. El primer diezmo fue entregado al sacerdocio de Melquisedec. Y aquí viene la pregunta: ¿quién es Melquisedec? La Biblia dice en el libro de Hebreos que Melquisedec no tiene genealogía. Dice que no se sabe de dónde apareció Melquisedec. No tiene padres, no tiene madres, no tiene principio de días ni fin de días. Significa que Melquisedec no nació ni tampoco murió. La Biblia está hablando de Melquisedec y dice que Melquisedec era llamado rey de Salem, príncipe de paz. Su sacerdocio era eterno. Tú dices, qué raro. ¿Quién era este Melquisedec? Los teólogos afirman que Melquisedec era una cristofanía. Era Jesús en el Antiguo Testamento antes de la ley. Y Jesús hizo ese pacto con Abraham.
Y en el pacto donde Él entregó la gracia, Santa Cena, pacto futuro, Abraham se lo pagó ¿con qué? Todo lo que yo tengo es tuyo. Tú me diste esta victoria. Y aquí están mis diezmos a ti. Porque Abraham reconocía la gracia de Dios sobre su vida. Él reconocía que Dios le había dado la victoria en esa batalla. Ignoró la voz del diablo y entregó sus diezmos a Melquisedec. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces la Biblia dice que Jesús es sacerdote. Miren lo que la Biblia dice aquí en el libro de Hebreos. Y Cristo, en los días de su vida terrenal, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Según el orden levítico, Jesús no podría ser sacerdote, porque Jesús venía de la tribu de Judá. Pero Jesús pertenece a otro sacerdocio, a un sacerdocio que no tiene principio ni fin. Un sacerdocio que está simbolizado en la paz eterna de este mundo. El sacerdocio de Melquisedec. Y por ese mismo sacerdocio, la Biblia dice que nosotros fuimos constituidos sacerdotes en este mundo. Tu sacerdocio y el mío no es como el levítico. Es un sacerdocio eterno, entregado por Cristo para nosotros. Aleluya. Entonces aquí viene la pregunta: ¿el diezmo es de la ley o el diezmo es de la gracia? Si el diezmo fue entregado a Melquisedec y su sacerdocio es eterno, hoy día, cuando nosotros presentamos nuestros diezmos, ¿a qué sacerdocio es entregado? ¿Al levítico o al de Melquisedec? ¿Debemos diezmar o no debemos diezmar? Porque nuestro diezmo no va a los levitas, va al sacerdocio eterno, a una obra eterna, que es la de Cristo Jesús aquí en la tierra. Entonces nosotros no diezmamos porque alguien nos los ordenó. El diezmo ahora en nuestro corazón es fruto, repite conmigo, fruto del amor de Dios en nuestras vidas. Yo ya no robo, no porque tengo una amenaza sobre mi vida. Yo ya no robo porque yo sé que Él me ha amado y ahora es fruto del amor. Yo ya no adultero, no porque tengo miedo, sino porque ahora es fruto del amor de Dios en mi vida. Ahora yo diezmo, pero no porque voy a ser maldito, porque tengo miedo. No, yo diezmo porque reconozco que todo lo que yo tengo proviene de Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces algunas personas dicen, yo voy a diezmar porque Dios es mi socio. No, Dios no es tu socio, Dios es tu dueño. Primero. Segundo, yo no diezmo porque hago un negocio con Dios o porque voy a diezmar y voy a ser bendecido. No, yo diezmo porque yo ya fui bendecido con toda bendición celestial sobre mi vida. Y reconozco que todo lo que yo percibo, todo lo que yo gano, todo lo que yo tengo es de Dios. Es por eso que yo diezmo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Pastor, aún así como que no me la chapo, no quiero diezmar. No diezmes. Ese es un tema tuyo. Yo cumplo mi deber de enseñarte y transmitirte lo que hay en la palabra de Dios. Pastor, ¿y yo puedo venir a tu iglesia todavía y no diezmar? Ven, pues haz lo que quieras en la iglesia. Es más, llévatelo mar. No, dice que todavía no. Por supuesto que puedes venir. Ven todo lo que tú quieras. Pastor, ¿pero puedo comer del pre-party? Come. ¿O es para que los que diezman nomás? No, puedes hacerlo. Siéntete en libertad. Pero ahora tú ya sabes lo que es el diezmo. Ahora tú ya sabes que el diezmo es una posición de fe, de creer en lo que Dios ha hecho por ti y no lo que tú haces por Él. Lo que tú mereces ahora es yo diezmo
porque recibí todo lo que no merezco. Y es una expresión en tu corazón de gratitud y de reconocimiento de la gracia de Dios en tu vida. Pastor, ¿quiénes no diezman entonces? No diezma aquel que cree en sus propias fuerzas, en su propia justicia y que anula la obra redentora de Cristo. Pero si tú crees en la obra redentora de Jesús en la cruz, entonces tú crees que fuiste constituido sacerdote. Y como sacerdotes, diezmamos y ofrendamos. Ahora, pastor, ¿y yo puedo ser líder en la iglesia sin diezmar? No. En otras iglesias tal vez, pero en la mía no. Te voy a decir por qué. Así como tú no estás obligado a diezmar, yo tampoco estoy obligado a andar con gente que no tiene alianza conmigo. Porque el diezmo es una respuesta de fe ante los ojos de Dios. Pero ante mí como hombre es una muestra de alianza. ¿Cómo tú me puedes decir, pastor, yo estoy contigo hasta la muerte? Vamos a conquistar a la equipa, vamos a expandir el reino, vamos a abrir células en todo lado, pero no diezmo. ¿Tiene coherencia? No tiene coherencia. No tiene coherencia. Persona que tiene alianza diezma. Y algunas personas, hubo una pregunta que me pareció un poco graciosa ese día de la reunión. Porque esta persona me decía, pastor, ¿y puedo empezar diezmando 3%, 5%? No estás entendiendo, eso no es un club. Tú no estás pagando una cuota para ser parte de un club. No. Diezmo es 10%. Pastor, ¿por qué 10, no 20? Ya escuché esos, ¿no? Pastor, es que a mí no me gusta eso del 10%. Yo prefiero dar 20, 30. El que te dice eso, primero que nada, es mentira. Porque el que realmente quiere dar más, da el 10% y ofrenda todo lo demás. La ofrenda es tu gratitud en el corazón donde tú quieres dar más. Y está bien. Pero si no puedes con el 10, ¿cómo te vas a poner el 20 o el 30? Pastor, pero en el libro de los Hechos dieron todo. Sí, y después se fueron a la quiebra. La iglesia estuvo en quiebra. Entonces aquí no estamos hablando de que, y pastor, y si quiero dar todo, ¿cuántos les gustaría? Pero no lo digas de cliché, ¿ah? Dilo así de corazón. Aunque no puedas, y como que tu fe no sea convencida aún, pero ¿cuántos quisieran decir, Dios, yo quisiera darlo todo? De verdad quisiera ser libre de estos conceptos irracionales, hacerme libre de la dependencia del dinero y quisiera darlo todo. ¿Cuántos quisieran de verdad decir, quiero darlo todo? Levante la mano, levante la mano. De verdad, no flores, no, yo quiero dar todo. Tal vez no puedes, como te digo. Tal vez no lo estás haciendo, tal vez nunca en tu vida has diezmado, pero ¿cuántos quisieran darlo todo? Levante la mano, levante todo. No, yo quiero ver tu actitud de fe, de verdad. Levanta tu mano. ¿Cuántos quieren darlo todo? No, diga sí, amén, yo quiero ver tu actitud. ¿Cuántos quieren darlo todo? Tengo una respuesta para ti. Sí puedes darlo todo. La Biblia dice que los números en la Biblia tienen un significado. El 1 tiene un significado, el 2 tiene un significado, el 3 tiene un significado y el 10 tiene un significado. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? Levante la mano el que me diga cuántos mandamientos hay en la Biblia. 10. Shh. A ver. No te escucho. Ahí, 612 mandamientos, Hani. Pastor, pero yo solo había leído 10. Escucha aquí. De estos 10 derivan los 600 y pico. Pero estos 10, escucha lo que te quiero decir. El 10 en la Biblia significa totalidad. O sea que con los 10 mandamientos estás encerrando los otros 600 y pico mandamientos. El 10 significa totalidad. Es por eso que cuando Isaac va a buscar a su esposa, lo envía a su padre y lo lleva y lo envía ¿con quién? Para mostrar todas sus riquezas. ¿Cuántos camellos manda? 10. Porque esos 10 camellos representaban todas las riquezas. Cuando vemos la parábola de las vírgenes que habla de la totalidad de la iglesia, de todos los tiempos, de todas las eras, ¿cuántas vírgenes son? 10. Y cuando Dios te dice, ¿quieres entregarlo todo? ¿Sí? Da el 10% y para mí eso es todo.
Cuando tú estás entregando tu diezmo, el 10% de lo que tú tienes, tú en realidad te estás entregando todo a Dios. Y Dios lo toma y dice, es suficiente. Porque lo único que yo quería es que tú creas en mí. ¿Sabes cuál es tu único deber como hijo de Dios? Es creer en Él. Lo único que Dios te demanda es creer en mí. Tú entregar el 10, le estás diciendo, Dios, yo reconozco que todo lo mío es tuyo. Por eso te doy todo lo que tengo. El 10%. El 10% es todo. Es todo. Ni 11, ni 12, ni 9, ni 8. 10. 10 es todo, dice Dios. Pero, Señor, yo siento en mi corazón ofrendar más. Haz lo que quieras. Pero el 10 es tu acto de fe. Ahí yo sí veo que para ti soy primero. Dios, escucha aquí, no te exige más cosas. Dios solo te pide, cree en mí. Lo único que Dios demanda sobre la vida del creyente es que nosotros creamos en Él. Y cuando tú haces eso, tú estás diciendo, Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu obra consumada en la cruz. Yo no dependo del dinero, no dependo del trabajo, no dependo de la gente, yo dependo de ti. Eres tú quien proveyó todas las cosas en mi vida. Eso es el diezmo. Entonces el diezmo en realidad es darlo todo. El diezmo es gratitud en tu corazón, es reconocer que Dios te ha prosperado, que Dios te ha bendecido. Y por último, el diezmo es fe. Porque sin fe es imposible salir aprobados delante de Dios. Entonces tú puedes decir, espérate, entonces ¿Dios reconoce la fe del creyente? Sí, Dios reconoce la fe. Dios reconoce tu fe. Dios te ve en la gracia y reconoce tu fe. ¿Puedes ver la gracia de Dios en tu vida? ¿Cuántos pueden ver la gracia de Dios en su vida? Entonces Dios verá tu fe. ¿Qué haces con la gracia que yo te doy? Hay un momento, con eso termino, ya los vi aburridos. Hay un momento donde Jesús está caminando y sale una mujer que tiene un flujo de sangre durante 12 años. Y esa mujer dice en su corazón, si tan solo tocara el borde de su manto, yo seré sanada. Si tan solo tocare el borde de su manto, yo recibiré todo lo que yo necesito. La Biblia dice que ella llegó y tocó el borde del manto de Jesús y Jesús dijo, paren aquí. Alguien me ha tocado. Y sus discípulos dicen, Señor, ¿qué te pasa? Hay un montón de gente acá, todo el mundo te está aplastando y tú dices, alguien me ha tocado. ¿Y qué dice Jesús? Alguien me ha tocado y de mí ha salido poder. Jesús reconoce la fe de esta mujer y le dice así, ella levanta la mano, fui yo, maestro. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha librado de las deudas. Tu fe te ha quitado esta enfermedad. Tu fe te ha sacado de las circunstancias difíciles. Tu fe ha reconciliado tu matrimonio. Tu fe te ha sanado, dice el Señor. Jesús sí reconoce la fe del creyente. Porque cuando nosotros tenemos actos de fe, poder es liberado de él. ¿Cuántos quieren que poder del cielo sea liberado sobre sus vidas? Tengo un acto de fe. Tengo un acto de fe. Vamos a ponernos de pie. Entonces, yo quiero que tú veas el diezmo como la gracia de Dios sobre tu vida. Pertenecemos a otro sacerdocio, al sacerdocio de Melquisedec, al sacerdocio de Cristo, que no tiene principio ni fin de días. Y quiero decirte una cosa más, de una manera muy humana. Escucha aquí, de una manera muy humana, muy personal, te quiero decir una cosa. Yo creo que la mayor carga que tienen los pastores es el dinero. Cuando la iglesia, la economía la tiene estable, el pastor produce mucho más. Puede estudiar más, puede dar más talleres, puede dar más clases, pero cuando el pastor está ensimismado en pagar deudas, se le complica todo.
Se los digo de una manera personal, pero también por los pastores que yo pastoreo. Y mi sueño es ser una iglesia tan próspera que podamos sustentar iglesias, otros pastores, otros ministerios, que podamos parar el colegio, la universidad de hijos de pastores, que hombres de Dios puedan concentrarse en la obra, en el ministerio, sin necesidad de estar angustiándose en el dinero. Es mi sueño, yo sueño con eso. Y quiero contarte algo. Algunas personas creen que su dinero sustenta a la iglesia. Quiero decirles una cosa. Tu dinero no sustenta a la iglesia. Dios es sustentador de su obra. Y te lo voy a decir con números. Los ingresos de diezmo de nuestra iglesia paga el 35% aproximadamente de lo que la iglesia necesita. El otro 65% es un milagro tras milagro cada mes de cómo es que Dios multiplica su economía. Hasta el día de hoy día solo tenemos una deuda con un hermano, que es mínima, pero somos una iglesia sin deudas. ¿Cómo se paga todo esto? Es Dios haciendo un milagro cada mes. Dios no reconoce tu diezmo, tu plata. Dios reconoce tu fe. Y cuando tú tienes fe, Dios dice, esta iglesia cree en mí, lo que yo voy a hacer, voy a multiplicar, poder va a ser demandado del cielo. Dios es sustentador de su propia obra. Y Dios está prosperándonos de una manera sobrenatural. Dios usa tu fe para hacer cosas extraordinarias en medio de la vida de la iglesia. Solo te pido, no dejes de creer en lo que Dios está haciendo. Pastor, tengo que confesarte, yo vengo de otra iglesia. Y en la otra iglesia yo he visto al pastor que hacía esto, que hacía el otro, con el dinero y con esto y con el otro. Quiero contarte algo. Los levitas vivían en las ciudades de refugio. Y la Biblia nos muestra de que ellos vestían las mejores vestiduras, comían la mejor comida, vivían en las mejores casas. Imagínate el sacerdocio de Jesús. Algunos creen que Jesús era pobre. Jesús nació en un barrio humilde, pero nunca olvides que 3 astrólogos fueron a su encuentro y le regalaron oro, incienso y mirra. ¿Tú qué cosa crees que cuando le regalaron oro le regalaron un anillo? Le regalaron tanto oro que sirvió para toda su educación y todo su sustento. La mirra y el incienso eran las hierbas aromáticas más costosas de aquellos tiempos. Jesús tenía mujeres que sustentaban su ministerio y él vivía las mejores ropas, vivía y vestía las mejores ropas. Así que cuando me veas a mí comiendo en un restaurante rico, quiero que sepas que es la gracia de Dios sobre mi vida, porque a mí, queridos hermanos, como pastor de iglesia, te lo voy a decir con mucha alegría, todo el tiempo me invitan a los mejores lugares, me invitan, no pago, es gratis, es gracia, y soy feliz con eso, y no me avergüenzo de eso. Esta semana, entre las preguntas al pastor sobre diezmo y ofrenda, me preguntaban, ¿qué carro manejas? Manejo un Volkswagen Gol del 2021. ¿Qué te importa? Algún día Dios me permita manejar un, no sé, no me interesa un Ferrari. Soy feliz con mi Tiguan de nuevo. Pero si tú tienes esas dudas en tu corazón de cómo se administra el dinero en la iglesia, quiero pedirte algo. Si realmente hay un encargo en tu corazón, yo quiero pedirte algo. Por favor, yo te lo pido. Ora por mí. Ora por mí. Que Dios me dé sabiduría para siempre tomar decisiones ciertas. Que yo siempre pueda tomar decisiones en pro de la iglesia. Cometo muchos errores, soy un ser humano, pero de verdad amo esto. Y voy a protegerlo con mi vida. Ora por mí, ora por la iglesia, ora para que la iglesia pueda ser prosperada, que podamos levantar más pastores sustentados a tiempo completo, que próximo año en febrero podamos abrir el seminario, que tengamos un seminario pastoral. Ora para que podamos comprar el terreno. Necesitamos $2 millones. Ora, sí, Señor, dame $2 millones. Pídeselo.
Dios va a hacer cosas extraordinarias con tu fe. Saca esas barreras tontas, mezquinas de dinero. No vivas por el dinero. Jesús dijo, pruébame en esto. Yo reprenderé al devorador de tu vida, a ese demonio que te quita lo que tú tienes. Y yo abriré las compuertas de los cielos y haré que sobreabunde en tu casa. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Empieza a hablar con el Señor Jesús. Y dile, Señor Jesús, gracias por darme luz. Dile, gracias, Señor, por haberme hablado. Gracias, Señor, por tu palabra sobre mi vida. Dile, gracias, Señor, por las cosas que has aclarado. Dile, Señor Jesús, gracias también por las dudas. Porque las dudas son buenas, siempre y cuando haya una respuesta. El Señor Jesús te responde hoy. Si tú tal vez en este tiempo no has creído en el diezmo, no has diezmado nunca antes y quieres empezar a hacerlo, hazlo en fe hoy. Y dile, Señor, yo quiero empezar a entrar en este principio divino. Que puedas multiplicar la economía de mi iglesia, Señor. Que esta iglesia pueda seguir expandiéndose, pueda seguir creciendo, Señor. Habla con el Señor Jesús. Vamos a presentar nuestros diezmos y nuestras ofrendas en esta mañana. Si tú todavía no has diezmado nunca con nosotros y quieres hacerlo, hay unos sobres allá atrás, tú puedes poner tu nombre y colocar. Pastor, es que a mí no me gusta, quiero hacerlo anónimo. Si quieres hacerlo anónimo, hazlo. Pero nosotros tenemos esos diezmos no solo para manejar un orden contable, sino porque en algún momento nos pueden auditorear. Pueden ir la SUNAT, pueden ir tantas personas y decir de dónde tienen el dinero que tienen. Y es nuestra forma de sustentarlo. Estoy intentando responder la mayor cantidad de preguntas que muchas veces nos hacen de cómo funciona la economía de la iglesia. Pastor, yo quisiera saber cómo es que se ordena el tema de la economía de la iglesia. También puedes pedirlo y se te puede dar una rendición de cuentas. Es completamente libre. Y la tercera pregunta que continuamente me hacen es, ¿quién maneja la plata en la iglesia? El dinero y las decisiones las tomo yo como pastor, pero yo no tengo ni un sol de la iglesia jamás en mi bolsillo. Así que si un día me ves en Bembos, no es con tu plata. ¿Ok? Así que tranquilo. Pero yo no manejo el dinero de la iglesia, no está en mi bolsillo por una cuestión de orden, prefiero mantenerlo así. Pero sin embargo, oren por nosotros siempre. Si tú quieres, puedes tomar un sobre, puedes empezar a diezmar, colocar tu nombre. Si quieres hacerlo de una manera voluntaria, anónima, puedes hacerlo. Pastor, ¿y cómo es ofrendar? Ofrendar es dar aparte de tu 10%. La gratitud que hay en tu corazón es una siembra, es una semilla de fe. Y puedes también hacerlo. Amén. Quiero pedirte que saques tu diezmo, tu ofrenda. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Señor, te doy gracias por cada persona aquí presente. Te doy gracias, Dios, porque tú pusiste en sus corazones la humildad de poder aprender, Señor. Y te pido, Dios, que puedas bendecirlos y prosperarlos de una manera sobrenatural, Señor. Que tu gracia y tu favor esté sobre sus vidas siempre. Llévalos, Dios, siempre en el camino de tu bondad y de la gratitud, Señor. Prospera sus hogares, Dios. Reprenda al devorador y todo pensamiento mezquino, Señor, y de pobreza. Y en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu iglesia y te doy gracias por cada uno de ellos. Antes de que diezmes, había una tercera cosa que les quería decir, como confesión muy personal. El equipo de liderazgo de nuestra iglesia, no sé si podría levantar la mano todos los que son líderes de célula, levanten la mano. Son las personas más extraordinarias que ustedes van a conocer en este mundo. Ellos siempre corren una milla más. Me siento tan orgulloso de ellos. Porque aunque pasamos crisis y momentos tan difíciles, ellos siempre estuvieron ahí. No solo conmigo, con mi familia, sino en la iglesia. Y a veces siento que no puedo darles todo lo que ustedes realmente merecen como respuesta de amor. Pero sé que Dios recompensará cada una de las cosas que ustedes hacen, líderes amados. Son un orgullo, son un estandarte para mi vida. Que Dios los siga bendiciendo y prosperando en sus caminos. Gracias una vez más. Pueden pasar a entregar sus diezmos y sus ofrendas.